Ahora vamos a comenzar este encuentro, ya grabando el encuentro también. Agradecemos a los participantes, ¿sí?, por hacerse presentes en este encuentro organizado por Crónica Blanca Latinoamérica, ¿sí? El diálogo de esta mañana está centrado en la educación y el pacto global, ¿sí?, convocado por el Papa Francisco en el contexto de la pandemia. Nos decía el Papa Francisco en esta convocatoria: educar en sí mismo es un acto de esperanza, no solo porque se educa para construir un futuro apostando a él, sino porque el hecho mismo de educar está atravesado por ella. En este momento de incertidumbres, frente al escenario de la pandemia, el Santo Padre nos señala un horizonte que permite a muchos hombres y mujeres pensar el futuro como un trabajo apremiante, pero también luminoso e impulsado por la esperanza y la fraternidad. Para adentrarnos en este trabajo, hoy nos acompañan Su Excelencia Reverendísima Monseñor Vincenzo Sani, la doctora Isabela Capiola Gil, la doctora Karina Rosa y el reverendo Padre Javier Prades. Agradecemos a cada uno la disponibilidad de tiempo. Comenzaremos este encuentro escuchando a Monseñor Vincenzo Sani, secretario de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, que nos dará una visión global del pacto educativo y sus objetivos. Le cedo la palabra, Monseñor. Buenos días a todos. Agradezco de corazón la invitación que me habéis dirigido y deseo en primer lugar darles el más cordial saludo a todos los presentes de parte de la Congregación para la Educación Católica, de su prefecto, el cardenal Giuseppe Versaldi, y desde luego el mío personal. El 12 de septiembre del 2019, el Papa Francisco lanzó la invitación a participar en el evento que se iba a celebrar en Roma el 14 de mayo de 2020 con motivo del Pacto Educativo Global. Lamentablemente, todo fue postergado debido a la pandemia de COVID-19 y antes de la pandemia el tema había sido retomado por el Papa directamente varias veces en varios discursos y se habían puesto en marcha muchas iniciativas en diferentes partes del mundo. El 15 de octubre de 2020, con un nuevo video mensaje, el pontífice lanzó el pacto colocándolo en el contexto del fenómeno de la pandemia y poniéndolo en relación con la encíclica Laudato Si y con la nueva encíclica Fratelli Tutti. Posteriormente volvió sobre el tema en varias ocasiones, entre ellas se recuerda el mensaje del 12 de noviembre 2020, en ocasión del Congreso para los Superiores Mayores de las congregaciones religiosas, y el mensaje anual para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero 2021. Con estas intervenciones, el pacto educativo se sitúa en un marco muy amplio, exigente y concreto. Por lo tanto, es necesario releer estos mensajes para reedificar nuestras vocaciones de cristianos llamados, a través de la educación, a ser fermento vivo de esta humanidad. Si se observa la gran cantidad de intervenciones del Papa Bergoglio sobre este tema, se pueden identificar tres ideas fuerza recurrentes que deben caracterizar todo proyecto educativo y que fueron formulados en el primero mensaje del 12 de septiembre 2019 como condiciones para construir la aldea de la educación. Primero, tener la valentía de poner a la persona en el centro, dando un alma a todos los procesos educativos. Segundo, tener la valentía de proponer proyectos a largo plazo para desarrollar la creatividad y la responsabilidad de las jóvenes generaciones. Y tercero, tener el valor de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad a través de la cultura del encuentro.
En su mensaje del 15 de octubre, el Papa señala algunos objetivos concretos y al final añade una indicación preciosa para promover proyectos educativos capaces de iniciar procesos creativos y transformadores. Un punto de referencia es la doctrina social que, inspirada en las enseñanzas de la revelación y el humanismo cristiano, se ofrece como base sólida y fuente viva para encontrar los caminos a seguir en la actual situación de emergencia. Se trata en este mensaje de un pasaje que dirige la atención a los educadores, sobre todo a las recientes encíclicas, como ya decía, Laudato Si y Fratelli Tutti. Siguiendo esta invitación del Papa, me parece que se deban subrayar al menos 3 perspectivas fundamentales. Primero, empezar de nuevo desde la persona. Esto significa tener la valentía de tratar de entender la metamorfosis antropológica en curso, en la cual la persona no es un fin, sino un medio desechable. Por tanto, volver a situar a la persona en el centro del proceso educativo es valorar lo que somos y lo que somos llamados a hacer. Por ello, empezar desde la persona es un objetivo del pacto educativo y, por tanto, de la visión pedagógica subyacente, de la que debe surgir un fuerte compromiso de revisión de la didáctica y de la experiencia escolar y académica. Por este motivo, el Papa Francisco, retomando la Populorum Progressio de Papa Pablo VI, recuerda que para la formación integral de cada hombre y de todo el hombre, son necesarios hombres de pensamiento, capaces de una profunda reflexión, dedicados a la búsqueda de un humanismo nuevo que permita al hombre moderno de reencontrarse consigo mismo, con los otros y con el valor del trascendente, con el absoluto. Humanizar la educación, como afirma el Papa Francisco, lleva a humanizar el mundo y la historia y la realidad en la que vivimos. La realidad histórica es el lugar específico y el teatro de realización del hombre como individuo y como comunidad social. De este modo es necesario realizar, hoy sobre todo, una revolución cultural ante las vertiginosas innovaciones tecnológicas y la urgencia de una ecología integral. Primero, empezar de nuevo desde la persona. Segundo, repensar el pensamiento. Es necesario desarrollar el pensamiento, un pensamiento abierto que sea capaz de expandirse más allá de los horizontes de la sola racionalidad. Esto significa la apertura a lo trascendente. Segundo, un pensamiento dialogante, que se cuestione por las necesidades del otro. Es el tema de la alteridad. Un pensamiento vivencial, que tome en serio el tiempo y se convierta en acontecimiento. Es el tema del pensamiento que se historiza. Abierto, dialogante, vivencial. Así, la segunda indicación del mensaje del Papa Francisco se traduce en la invitación a invertir las mejores energías para desarrollar la creatividad y la responsabilidad, para preparar a las personas disponibles para el diálogo y para construir nuevas relaciones entre las generaciones y entre las diversas expresiones de la sociedad civil.
Es necesario, en otras palabras, iniciar procesos transformadores en colaboración con la sociedad civil. Vuelve aquí la idea de la educación como factor de transformación. Para desarrollar esta visión moderna, visión muy actual, es necesario proponer conocimientos y saberes que enriquezcan a la persona no solo en su componente racional, sino que sobre todo hoy le ayuden a madurar y consolidar su capacidad relacional a todos los niveles. El Papa Francisco repite que debemos lograr una educación que toque la mente, el corazón y las manos. Tercero, desarrollar la solidaridad. La tercera y última indicación es aquella que pide el valor de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad, porque el servicio es un pilar de la cultura del encuentro. Y escribe el Papa Francisco, es a partir de este principio que todas las instituciones, y en particular las escuelas y las universidades católicas, deben dejarse interrogar sobre las finalidades y los métodos con los que llevan a cabo su misión educativa, haciendo de la educación una respuesta a la vocación, a la fraternidad y a la armonía social para construir un nuevo humanismo. Es el contenido de la Fratelli Tutti. Para concretar las indicaciones del pontífice, que como es obvio requerirán la implicación de todos, se ha creado un comité para el Pacto Educativo Global. Ante todo, se han identificado 5 áreas temáticas que han sido confiadas a 5 universidades católicas para su estudio científico. Y estas universidades trabajarán con una red de otras universidades de diferentes ateneos católicos y no católicos. Las 5 áreas son las siguientes. Primero, dignidad y derechos humanos, confiado a la Universidad Notre Dame de los Estados Unidos. Segundo, fraternidad y cooperación, confiada a la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Italia. Tercero, tecnologías y ecología integral, confiado a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuarto, paz y ciudadanía, confiada a la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Y último, culturas y religiones, confiada a la Universidad Santo Tomás de las Filipinas. Estamos preparando y publicando un vademecum y líneas como una guía para desarrollar estas 5 áreas de trabajo. En síntesis, el Pacto Educativo Global es una oportunidad para que las escuelas y las universidades y todas las otras agencias de educación, de la iglesia, del arte, del deporte, de la música, todo, afiancen su compromiso para una fraternidad universal y una nueva evangelización, respondiendo así al llamamiento del Papa. Se abre una etapa en la que se encuentra el mundo de hoy a causa de los numerosos problemas que conocemos y a los que hay que responder con una renovada inversión en el campo educativo. Como escribe el Papa, es necesario reconocer de forma global que lo que está en crisis es nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos. En este contexto, continúa el Papa, vemos que no son suficientes las recetas simplistas o los vanos optimismos. Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos
y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. La educación puede abrir a la esperanza, si será capaz de generar y mostrar nuevos horizontes, construir nuevas visiones y responder a los desafíos del mundo contemporáneo. Es necesario acercar a nuestro alumnado a la realidad desde su propio ambiente, ayudarles a afrontar los nuevos retos y las nuevas necesidades de la sociedad actual y futura. Con estas palabras, les deseo que el compromiso de realizar el Pacto Educativo Global sea un estímulo para todas nuestras instituciones y sobre todo el motivo de un nuevo impulso para todos los educadores, todos los formadores que trabajan en la Iglesia y en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Gracias por sus palabras. Yo quisiera rescatar principalmente el primer objetivo que nos propone el Papa, que es poner a la persona en el centro, ¿no? No solo por lo que es, sino también por lo que está llamado a ser, ¿no? Que a partir de este objetivo se desprende también este diálogo abierto, trascendente y lleno de alteridad, ¿no? Porque sin esta alteridad tampoco se puede construir una verdadera fraternidad y tampoco puede salir la persona de sí mismo, ¿no? A volcarse a un espíritu solidario, ¿sí? Y estos objetivos que van marcando son las pautas, el camino, el trabajo, ¿no? que tenemos por hacer. Así que le agradecemos mucho sus palabras y esta muy buena síntesis que nos ayuda a entender mejor para dónde va el pacto educativo. A continuación, la doctora Isabela Capeloa Gil. Ella es presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas y rector de la Universidad Católica de Portugal. Te agradecemos la presencia, Isabela, y te cedo la palabra. Buenos días a todos, Excelencia, Reverendísima, Padre Claudio Caruso, Padres, doctora Karina Rosa, todos los que nos están escuchando hoy. Es para mí un enorme placer compartir con vosotros algunas ideas en cuanto presidente de la FIUC y rectora de la Católica de Portugal sobre el pacto educativo en las universidades y sobre todo la situación post-pandémica en las universidades católicas, los retos y las oportunidades. Y con permiso voy a hablar en portugués con traducción. As primeiras décadas do século XXI têm vindo a demonstrar que a humanidade vive no limite perigoso das coisas, afetada pela pandemia, por uma crise climática que é também social, política e económica, por conflitos de larga escala, ao mesmo tempo que a tecnologia abre possibilidades insuspeitas e a ciência confere novos horizontes à experiência de vida no planeta. Como ouvimos na intervenção de Monsenhor Zani, e como nos diz o Papa, a pandemia constituiu, na verdade, o sintoma visível de uma crise que é muito mais ampla. É uma crise sistémica, social, ambiental, axiológica, de construção identitária, cultural, institucional. Podemos encarar este momento como uma certa repetição da tradicional crise do início do século, como um momento crítico, mas não excepcional, ou então, na verdade, olhá-lo como um momento de urgência, em que o que pode estar em causa é a destruição da humanidade no sentido fraternal e humanitário, no sentido societal de coesão,
no sentido ambiental, de crescimento sustentável, no sentido cultural e ético. Estamos, portanto, a discutir a possibilidade de a humanidade ter um futuro. E como o Papa Francisco nos tem dito repetidamente, a educação é, por definição, um instrumento essencial para assegurar este futuro comum. Eu começo por citar uma frase do Papa na audiência aos participantes do seminário Education the Global Compact em fevereiro de 2020, onde ele diz: hoje somos chamados, de vários modos, a renovar e reintegrar o compromisso de todos na educação, a refazer um novo pacto educativo, porque só assim a educação pode mudar. É por isso que temos necessidade de integrar os conhecimentos, a cultura, o desporto, a ciência, o entretenimento e a recreação. É por isso que temos necessidade de construir pontes de ligação, de superar as frivolidades que nos fecham no nosso pequeno mundo e de ir ao largo no mar global, respeitando todas as tradições. Monsenhor Zani apresentou já as grandes linhas do pensamento do Papa relativamente ao Pacto Educativo Global. Eu diria que para as universidades há aqui desafios muito fortes, porque exigem repensar a organização da universidade, enquanto si, a organização dos saberes, a forma como olhamos para a relação entre professores e estudantes, como olhamos para as técnicas e as práticas educativas. Porque só com esta reforma, com esta revolução, como o Papa até diz, se pode verdadeiramente criar uma nova cultura de diálogo e de encontro. Sabemos que as universidades se situam no coração do desenvolvimento da sociedade, estando permanentemente convocadas a dar uma formação integral e qualificada aos profissionais do futuro. Uma formação que deverá conjugar o princípio da autonomia, educando para a reflexão crítica, fundada nos valores da responsabilidade ética e da liberdade, e o princípio da utilidade, que também é importante para o exercício da profissão. Mas a missão de uma universidade católica, sobretudo, é muito mais exigente, porque ela, a sua missão é, como nos disse o Papa Francisco, a de formar protagonistas do bem comum e de fazê-lo contribuindo com soluções científicas integradas para a resolução de problemas do presente, sem esquecer as tradições do passado, a memória dos povos, a memória das gerações, garantindo a possibilidade desta continuidade no futuro. Ora, à partida, esta noção das soluções científicas integradas constitui à partida um problema para as universidades, que se desenvolveram desde o início da Idade Moderna, digamos, a partir de um princípio de especialização, não de integração. A organização de saberes por faculdades, por departamentos, áreas cada vez mais especializadas e sobretudo, muito estruturadas, devido também a um aspecto que é muito relevante nós recordarmos e combatermos, estruturação, digamos, da valorização social de determinadas áreas científicas face a outras. Falo, nomeadamente, daquilo que tem vindo, sobretudo, a acontecer ao longo das últimas décadas, relativamente à situação das humanidades, que são ancilares para qualquer proposta de conhecimento do mundo, e que na organização dos saberes universitários têm estado muitas vezes relegadas para um plano menor. Ora, numa universidade católica que tem uma visão integradora de saberes, este modelo não pode ser um modelo seguido. As universidades católicas que se organizaram matricialmente a partir do desenvolvimento das ciências sagradas. Não é? Não nos podemos esquecer desta origem e desta fundamentação matricial, apesar das dificuldades tecnocráticas do mundo em que vivemos.
A pandemia veio trazer, eu diria, 4 problemas centrais à generalidade das universidades, embora sentido em alguns espaços do globo com maior acuidade do que noutros, mas também trazer oportunidades de se repensarem dentro deste desafio que o pensamento do Papa relativamente ao Pacto Educativo Global nos coloca, mas também aquilo que está plasmado nas 2 encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Começava por assinalar os 4 momentos críticos que a pandemia traz às universidades. E olhando naturalmente para diferenças, que são diferenças geográficas, que têm a ver com a sustentabilidade financeira, com a organização das instituições. As universidades católicas são próximas na missão, mas são muito distintas. As mais de 1000 instituições que existem, católicas, de ensino superior, que existem pelo mundo fora, têm uma comunidade de identidade, mas grande diversidade organizacional. E, portanto, estes 4 momentos críticos foram sentidos também, certamente, de forma diferenciada. O primeiro ponto, eu diria, com a suspensão das atividades letivas em todas as partes do globo, a pandemia trouxe às universidades uma crise de natureza organizacional, em muitos espaços do globo também uma crise financeira. Nos Estados Unidos, por exemplo, a crise levou ao encerramento ou à fusão de colleges comunitários mais pequenos. Muitas universidades da nossa rede da FIUC tiveram dificuldade em oferecer aos seus estudantes a possibilidade de fazerem a migração para as plataformas tecnológicas. A dificuldade era ou dentro da própria instituição de estar preparada para essa migração, ou muitas vezes, os próprios estudantes terem a possibilidade de, nas suas residências, poderem ter acesso aos dispositivos, a computadores ou a largura de rede que lhes permitisse acompanhar a lecionação, as atividades letivas ministradas por via telemática. Ou seja, em termos organizacionais, a pandemia, e em termos tecnológicos, propiciou o aprofundamento do fosso entre universidades mais desenvolvidas, com maior capacidade financeira, e as outras. Aprofundou, digamos, as desigualdades. O segundo ponto tem a ver com a adaptação pedagógica, com a preparação dos professores e dos próprios estudantes para seguirem a lecionação em modelo remoto, não é? No inquérito que fizemos à escala global, mais de 70% das universidades indicaram que a migração para plataformas telemáticas não tinha acautelado a especificidade do meio. E devo dizer que neste ponto foram muito importantes as instruções que recebemos da Congregação para a Educação Católica, com recomendações para as faculdades e universidades eclesiásticas, mas também para as universidades católicas, para poderem adaptar os seus conteúdos, as suas estratégias a este novo meio, digamos. Há uma poetisa portuguesa que se chama Sofia de Melbreiner, que nos diz, tem um verso que eu acho particularmente bonito, quando ela fala dos navegadores, e dizia que naqueles tempos, e cito-a, navegavam sem um mapa do que faziam. Eu creio que muitos professores, muitas instituições, durante este período, navegaram sem o mapa do que faziam. Portanto, foram construindo o mapa à medida que iam aprendendo também com as novas possibilidades tecnológicas. Eu gostava de assinalar um ano vertido, que esta aprendizagem foi rápida e foi profunda.
foi crítica à preparação, mas que passado um ano aprendemos não só muito, mas estamos de facto preparados para integrar as novas possibilidades nas formas pedagógicas, ou não substituí-las, mas fazer com que elas possam acompanhar aquilo que é o processo regular da instrução. Gostava de recordar que em maio de 2021 recebemos uma instrução da Congregação para a Educação Católica que assinala justamente isto, que o modelo de utilização de plataformas digitais, os Learning Management Systems, não são meramente um simples processo de transmissão de conhecimentos e competências. Ensinar não é meramente um processo de transmissão de conhecimentos e competências, mas que a educação, e sobretudo numa universidade católica, e cito dessa instrução, é uma contribuição para a formação integral da pessoa nas suas várias dimensões, intelectual, cultural, espiritual, inclusive as relações vividas na comunidade e a íntima relação com o corpo docente, administrativo, de serviços e os demais estudantes. Portanto, olhando para a dimensão crítica, eu diria que, para além desta adaptação pedagógica, há um aspecto que foi particularmente difícil ou problemático e que tem a ver com a vida comunitária da instituição universitária, com a coesão entre todos aqueles que fazem parte da comunidade académica, os estudantes, os docentes, os administrativos, a pastoral universitária, a vivência experiencial no campus, e que não é substituível por uma mera transmissão telemática, não é? É evidente que este novo modelo de preparação, a preparação de novos materiais, a utilização de instrumentos digitais, exigiu às universidades duas coisas: estratégia e recursos. De novo, voltamos à questão dos recursos financeiros, tão importantes nesta matéria, para poder dotar as instituições com as tecnologias necessárias para o desenvolvimento de estratégias totalmente online, um modelo blended, ou mesmo em complemento ao modelo presencial. O terceiro momento crítico foi o que nós podemos, que é algo que é essencial à própria também natureza da experiência universitária e que tem a ver com a questão da mobilidade, da circulação internacional de estudantes, de professores, uma questão que é colocada de forma estruturante na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, não é? Essa criação do conhecimento em rede comparativo, que seja integrador, acessível em termos globais. Portanto, a impossibilidade da movimentação não foi, alguns poderão dizer, poderá ser complementado pela tecnologia. Não é, é um complemento provisório, mas não um substituto real. Aliás, esta ideia da mobilidade é central à noção de universidade e de universidade católica, não é? A figura do Scholasticus Vagans, do estudante que percorria a Europa, de Bolonha a Paris, Oxford, Coimbra, Salamanca, representa justamente esta ideia de conhecimento que se constrói no contacto e na partilha com o diferente, não é? É uma cultura de diálogo ab initio, digamos. E esse aspecto foi também fortemente posto em causa pela pandemia. Devo dizer que, para dar apenas um exemplo da minha instituição, a Faculdade de Teologia e o Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa são duas das unidades
com maior dimensão internacional dentro da universidade. E nós temos uma universidade com mais de 20% de estudantes internacionais. Portanto, esta dimensão da colegialidade global é essencial à nossa forma de produção de conhecimento e foi também fortemente afetada. E finalmente, o momento crítico, aquilo que podemos chamar o cansaço pandémico do ecrã, não é? Os estudantes expressaram a ansiedade com a falta do contacto face a face, com apelos desesperados para uma maior interação com os professores durante o confinamento e um receio muito grande relativamente à sua própria incapacidade de fazer avançar o processo de conhecimento. Na verdade, nós podemos dizer que nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais, não é? Como dizia Aristóteles, somos seres de que a sociabilidade faz parte da nossa autodefinição como seres funcionais. E não fomos feitos para o distanciamento social. Ora, estes 4 pontos foram pontos muito críticos, o aprofundar das desigualdades, o efeito de dissolução que a tecnologia traz, uma dimensão crítica relativamente ao sentido de comunidade e um cansaço pandémico, mas podemos olhar também para a pandemia como uma oportunidade de fazer justamente essa revolução institucional, repensando-se e permitindo a introdução de reformas fundamentais para podermos atingir o ideal de uma universidade que segue e que pratica os princípios de uma ecologia integral. Devo dizer que, desde logo, aquilo que aprendemos, não só em termos tecnológicos, mas também alguma aproximação entre áreas científicas, a experiência ou a realidade pandémica, digamos, potenciou uma coisa: a saída das faculdades do seu conforto disciplinar. Sentimos muito maior abertura da parte dos silos das faculdades para o trabalho em conjunto. Dando o exemplo da universidade que dirijo, conseguimos, ao longo deste ano, preparar a criação de algumas formações que são verdadeiramente transformadoras. Uma delas, o doutoramento em Ecologia Integral, que é construído através da participação das 15 faculdades da universidade. E um outro, uma licenciatura, portanto, primeiro ciclo, uma licenciatura numa área a que chamamos Ciências Liberais, juntando as ciências básicas e as humanidades, a teologia, a filosofia, a história e a literatura, a matemática, a física e a biologia. A ideia de uma formação de base alargada que permita que os estudantes possam abraçar e desenvolver os problemas de forma integrada. Creio que se não tivéssemos tido esta experiência, que dificilmente existiria da parte das faculdades abertura para se reinventarem desta forma. A segunda oportunidade, naturalmente, é a de utilizar a tecnologia não como tecnocracia, mas como forma de alavancar um projeto integral, nomeadamente permitindo-nos alargar ou desenvolver e projetar aquilo que são as nossas formas de conhecimento para geografias distintas, mais globais. Fazemos, por exemplo, uma outra iniciativa que fazemos com várias outras universidades católicas no âmbito da Aliança Estratégica de Universidades Católicas de Investigação,
com a Universidade de Sacro Cuore, Ramon Llull, em Espanha, com a Universidade da Pontifícia do Chile, com Rio de Janeiro, com Boston College, com a Universidade Católica da Austrália, com Sofia, e que é criar um conjunto de programas globais em modelo de seminários restritos que podem ser acedidos em qualquer parte do globo, por todos aqueles que o desejarem, por todas as universidades católicas do mundo inteiro. Portanto, é um projeto que estamos a desenvolver também em rede. Ou seja, estes dois exemplos demonstram que podemos utilizar também a tecnologia como alavanca para um futuro mais integrado, com menos dificuldade de acesso e menos divisão. Para terminar, porque creio que já estou a exceder o meu tempo, queria dizer que justamente este ano difícil que vivemos foi oportunidade para, no âmbito da Universidade Católica Portuguesa, criarmos um novo plano de desenvolvimento estratégico que se estrutura em torno dos desafios que o Papa nos colocou nas duas encíclicas, Laudato Si e Fratelli Tutti, permitindo-nos cruzar aquilo que são todas as nossas ofertas académicas com os princípios e os objetivos Laudato Si, permitindo criar um conjunto de programas que referi que são transformadores relativamente à forma como a universidade se construía, se entendia enquanto instituição, pensando sobretudo naquilo que é uma universidade ao serviço da comunidade, uma universidade que não serve uma episteme de laboratório, mas uma episteme da vida. E fazê-lo através das redes que cultivamos com os nossos parceiros a nível global, sobretudo na rede da FIUC. Muito obrigada. Obrigado. Muchas gracias, Isabel. Pensaba mientras te escuchaba en las condiciones que había hablado anteriormente Monseñor Vicenzo para que se pueda empezar a dar este pacto global, y tenía que ver siempre con la palabra de la valentía, ¿no? La valentía para hacer, la valentía para pensar, el valor de repensar muchas cosas de la educación. Y mientras te escuchaba, me dabas cuenta de esta valentía que las universidades han tenido de repensarse, y sobre todo esto que mencionabas antes, ¿no? De volver a pensar el mapa con el que navegamos, ¿no? Porque animarse para hacer esa revolución educativa, ¿no? Sin la cual seguimos con un mapa, podemos navegar con un mapa de hace muchos años, ¿sí? Y que hoy en día necesitamos ir por otros caminos, ¿no? Entonces, agradezco que hayas contado tu experiencia de este valor para cambiar la educación. A continuación, va a hablarnos la doctora Karina Rosa, ¿sí? Karina Rosa es doctora en Psicología del Desarrollo y de la Transformación Social por la Universidad de LUMSA, en Roma, e investigadora del Instituto Universitario Sofía de Lopiano. Nos hablará sobre la educación para la fraternidad. Doctora, la escuchamos. Bien, muchas gracias, agradezco mucho por esta invitación, y también es un honor para mí compartir este panel también con estas personalidades, ¿no? Agradezco mucho también a la rectora, también por la visión institucional. Yo voy a hablar sobre educación y comunión, ¿no? En este contexto, desde la óptica del Pacto Educativo Global. Estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí. Entonces, sí, quería hablar de la educación desde la categoría de la comunión y de la fraternidad, desde la óptica del pacto educativo. El tema del pacto educativo es uno de los argumentos centrales del Papa Francisco, ya desde cuando era cardenal en Buenos Aires,
en sus conocidos discursos que cada año realizaba en la Vicaría de la Educación de su arquidiócesis, se pueden encontrar algunas referencias. En sus alrededor de 140 discursos sobre educación realizados durante los 8 años de pontificado, ha citado y solicitado con frecuencia la recomposición del pacto educativo que está roto. O sea, recordando siempre la responsabilidad de todos los actores de la educación y de toda la sociedad de hacerse cargo del destino de las nuevas generaciones. Pero sobre todo destaca de que se trata de la reconstrucción del tejido relacional fraterno, de generar sinergias en un clima de comunión. En el documento Instrumentum Laboris del Pacto Educativo Global se ilustra muy bien algunos elementos del contexto social en el que se ubica el pacto, donde se ven esas rupturas. Se habla de egolatría y fracturas. O sea, existe una tendencia, al menos en el mundo occidental, a encerrarse en sí mismo, a proteger los derechos y privilegios, a concebir el mundo dentro de un horizonte limitado. Se habla de egolatría, o sea, de una adoración del ego, un narcisismo justificado, personas que se miran constantemente en el espejo, que llegan inclusive a ser incapaces de volver sus ojos a los demás y al mundo. Esta egolatría genera fracturas. Hablamos aquí de las fracturas entre generaciones, de las fracturas entre diferentes pueblos y culturas, de las fracturas entre hombres y mujeres, de la fractura entre economía y ética, de la fractura entre la humanidad, la economía y el planeta. La educación que necesitamos hoy debe, por lo tanto, poder afrontar esta nueva idolatría del yo y encontrar palabras adecuadas para devolvernos a todos la originalidad y la belleza de la vocación humana en relación con los demás. Palabras como juntos o mística del nosotros, que es una palabra de Papa Francisco, son palabras que podrían ayudarnos. Ya se hablaba antes de repensar el pensamiento, ¿no? Es necesario ejercer ese pensamiento que articula la unidad en la distinción y que considera la diferencia como una bendición para la propia identidad y no como un gran impedimento para la autorrealización. La tarea educativa debe intervenir antes que nada a este nivel, ¿no? Porque el mismo Papa dice que las guerras comienzan dentro de nosotros cuando la alteridad se convierte en un obstáculo para la afirmación de la propia identidad. Desde el Instituto Universitario Sofía, desde donde enseño, que estoy representando, su proyecto académico se centra en esta experiencia de comunión, de mística del nosotros, en la que se comparte la investigación, el pensamiento y la vida, no solo entre estudiantes de diferentes orígenes, sino también entre estudiantes y profesores y con el personal del instituto. Esta dinámica se pone en marcha con un pacto de reciprocidad que se renueva constantemente y se nutre regularmente de momentos de compartir, que integran las lecciones y los seminarios. La raíz de esta propuesta formativa es el patrimonio espiritual cristiano basado en el carisma de la unidad, y los estudiantes están invitados a realizar una experiencia intercultural, interreligiosa, inter y transdisciplinaria. Pero hablamos más específicamente sobre educación y comunión. En la historia de la pedagogía hemos pasado de una educación centrada en la enseñanza, es decir, una relación vertical donde prima la figura del docente que transmite conocimientos al estudiante, la llamada educación bancaria, a una educación centrada en el aprendizaje, en la que figura central es el sujeto, ¿no? El estudiante que prevalece como protagonista. Solo en las últimas décadas se ha llegado a comprender que el componente más importante es la relación de reciprocidad. La educación es una cuestión de relación. Son muchas las relaciones de reciprocidad positiva que se establecen en la acción educativa.
entre la enseñanza y el aprendizaje, entre los profesores y los alumnos, entre los alumnos en el grupo de clase, entre las personas dentro de la comunidad educativa, entre las diferentes agencias educativas en el territorio, entre los habitantes de una ciudad en un mismo territorio que se forman a una ciudadanía activa, o entre personas de diferentes culturas si lo que queremos formar es a una ciudadanía global. Ahora, el elemento original que encontramos en la experiencia que tratamos de generar desde la espiritualidad de la unidad, es la relación entendida no como una relación diádica, sino triádica. Es decir, la relación que procede de los dos sujetos, que es generadora y transformadora, y se convierte en cierta medida en un tercer elemento, que es la comunidad, la comunión. Hablamos en este sentido del contexto, del clima educativo, de la acción de la comunidad y del territorio. En esto, bueno, como dice Paulo Freire, él habla de esta superación, ¿no?, de la relación diádica en triádica, y la expresa muy bien diciendo: ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador. Esta comunión que nace en el constante diálogo con el mundo es la principal característica de la pedagogía de Chiara Lubich, aun cuando desde su carisma se recaban obras nacidas en diferentes campos de la vida social y política, desde la economía a la política, al arte, al derecho. Sin embargo, no hay un escrito, palabra, gesto o mirada que no esté marcado por una precisa y profética visión educativa. Como ella misma dice, toda su obra puede ser vista como un grande, extraordinario evento educativo. Voy a citar solo uno de los espacios educativos que me parece que tiene que ver con el pacto educativo a nivel local y global, y son las ciudadelas, que existen 20 en el mundo. Estas ciudadelas es una pequeña ciudad donde se experimenta cómo puede ser la sociedad cuando la relación fundamental entre sus miembros es la fraternidad. Es un boceto, un laboratorio, un banco de prueba, una escuela de fraternidad abierto a todos y todas, donde se sueña, se construye y se ofrece con hechos concretos de la vida cotidiana un anticipo de mundo unido que nace de la convivencia y diálogo entre las generaciones, entre las religiones y entre las culturas. La característica es que la educación impregna todos los ámbitos de esta ciudadela. Es la misma ciudad que forma los vínculos entre los miembros, la armonía del lugar, las exigencias del territorio. Y acá me parece que se ponen en práctica, si uno observa, sería como un polo de este pacto educativo a nivel local, donde se ven estos, o al menos algunos de los objetivos, de estos 7 objetivos que ha marcado el Papa para el pacto. Por ejemplo, acá está la persona al centro de las decisiones de la ciudad, los jóvenes juegan un rol de participación activa, existe una verdadera paridad entre mujeres y hombres, las familias ocupan su rol junto a los demás educadores, en general son interculturales e interreligiosas, se realiza un laboratorio real de economía de comunión, se pone en práctica el dare to care, o sea, osar el cuidado de sí mismo, de los demás y del ambiente, y se forman personas mundos, ¿no?, con una mentalidad global que quieren construir un mundo unido. Entonces, teniendo en cuenta estas perspectivas de las que ya hablaba Monseñor Sani, ¿no?, que son las perspectivas del Pacto Educativo Global, construir alianzas involucrando a todos los componentes de la sociedad, escuchar el clamor de las nuevas generaciones, escuchar el clamor de las personas más vulnerables, escuchar el clamor de nuestro sufriente planeta, y teniendo también presente estos 3 ejes que son transversales de triple coraje, que me parece que también está surgiendo en todos los discursos, este triple coraje que tiene que ver con el coraje de poner al centro a la persona, el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, y el coraje de formar personas disponibles a ponerse al servicio de la sociedad,
es que estamos buscando nuevos métodos, nuevos o antiguos, pero métodos, metodologías o propuestas pedagógicas que puedan responder. Una de estas, que es la que propongo, es, que va en esta línea, es el aprendizaje y servicio solidario, que nos parece que es una, justamente, que responde a estos objetivos y que genera fraternidad y comunión. En Argentina es muy conocido, pero bueno, hablamos de aprendizaje-servicio cuando en la realización de un proyecto están presentes tanto la intencionalidad pedagógica como la intencionalidad del servicio. Generalmente en nuestras instituciones educativas estas dos intencionalidades viajan en paralelo, que por definición no se tocan nunca. Oponiendo teoría versus práctica, reflexión versus experiencia, estudio versus vida. Sin embargo, la novedad de esta propuesta reside precisamente en la armonía de estos dos aspectos, ¿no? Se trata de una propuesta innovadora, aunque los elementos ya sean conocidos, por un lado el voluntariado, el servicio, la ciudadanía activa, y por otro lado todo el aprendizaje de conocimiento, habilidades y valores, pero la innovación o novedad se encuentra en la estrecha vinculación que existe entre estos componentes en una única actividad, articulada, coordinada y coherente. El aprendizaje-servicio tiene tres componentes. Para decir que estamos frente a una experiencia de aprendizaje-servicio, tienen que estar presentes una actividad de servicio solidario, concreto con la comunidad, con y no para, sino hecha junto con la comunidad, para satisfacer las necesidades de esta comunidad, el protagonismo de los estudiantes a lo largo de todo el proyecto, protagonistas no solo del servicio, sino también del aprendizaje, y quizás lo que es más innovador, que esto es curricular, que está conectado con los contenidos, con los proyectos de investigación, con las reflexiones requeridas en el programa. Yo solo me concentro en el aspecto de la solidaridad para mostrar desde ahí cómo lo vemos en una perspectiva de comunión y de fraternidad. Porque cuando se habla de solidaridad hay como muchas miradas, ¿no? Existe una mirada que es esta que podemos llamar un modelo tradicional o un modelo vertical de solidaridad, en la cual existe un sujeto o una comunidad que se relaciona con otro sujeto o comunidad considerado destinatario y se relaciona en forma vertical. En este tipo de modelo, el primer sujeto sabe que se considera que tiene el saber, tiene poder, puede dar y mantiene un rol activo. Y en su actitud, inclusive solidaria, de beneficencia, considera al otro que ignora, que necesita, que está impedido y lo mantiene en un rol pasivo. Pensamos que la solidaridad desde un modelo horizontal es la que está caracterizada por la fraternidad y es la que considera que ambos sujetos o ambas comunidades son iguales. Y donde se mantiene un vínculo de reciprocidad positiva y el énfasis está en el compartir. En este modelo, cada comunidad, cada sujeto sabe que tiene algunos saberes para compartir, pero también reconoce que necesita, que ignora y que necesita saber de los demás. Sabe que tiene, pero que también necesita, que tiene poderes, pero que también está limitado, que puede dar, pero que también necesita recibir. Lo que lo caracteriza es este hacer juntos, este hacer con, este vínculo que genera fraternidad. Pero si vamos todavía más en profundidad a qué es lo que, cuál es la motivación, qué es lo que nos lleva a ser, lo que nos mueve a ser solidarios, podemos decir que responder a las necesidades de la comunidad es responder a la propia necesidad de comunidad que llevamos dentro. Originariamente, desde el nacimiento, cada uno de nosotros lleva una necesidad de comunidad. En este sentido, el otro no es una causa ajena a mi yo. Como dice el Mahatma Gandhi,
tú y yo no somos más que una sola cosa, no puedo hacerte daño sin herirme. Y es precisamente en la dificultad, en las situaciones de inseguridad, frente a la injusticia, de cara a nuestra vulnerabilidad, como en este momento de pandemia, cuando aflora con mayor énfasis la necesidad de atención, de escucha, de solidaridad de una comunidad que pueda sostener nuestra fragilidad. Por eso pensamos que este es el momento oportuno para proponer este tipo de educación, que es el Kairos, para la comunión y para la fraternidad. Quiero terminar con esta frase de Chiara Lubich. Comencé hablando de egolatrías y pienso que el antídoto está en considerar que quien está a mi lado ha sido creado como un don para mí y yo he sido creado como un don para quien está a mi lado, y que en la tierra todo está en relación de amor. O sea, esto ser un don y reconocer el don de quien está a mi lado para descubrir nuestra unidad más profunda, lo que nos une y nos hace fratelli tutti, hermanos y hermanas todas. Gracias por la escucha. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por tus palabras. Me impresionó mucho esta espiritualidad de comunión, ¿no? Que claramente se puede iniciar en los niveles iniciales, ya como decías, es esencial a la persona, por tanto ya salimos al encuentro con una familia, con un otro, y que se va desarrollando y educando a lo largo de toda la vida, ¿no? Y cuánto tenemos que nosotros pensar también como adultos, que esta espiritualidad de comunión es una espiritualidad que la vamos a llevar siempre, también en la vida política, también en el barrio, también en todos lados, ¿no? Te agradezco mucho por tus palabras. A continuación escucharemos las palabras del reverendo padre Javier Prades, rector de la Universidad San Dámaso de Madrid y miembro del Movimiento de Comunión y Liberación. Padre, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes desde Asturias y buenos días en distintos lugares de América. Agradezco mucho al padre Caruso y a Crónica Blanca la invitación y me siento muy honrado de participar con el resto de los panelistas en este diálogo sobre la educación, que es urgente, como nos ha indicado el Papa. Yo me voy a centrar, en la vida universitaria a partir de la situación más cercana para mí, que es la situación de la Universidad Española en general. Creo que algunas de las cosas tendrán enseguida un eco en lo que podríamos denominar el mundo noratlántico, el mundo europeo y norteamericano, pero quizá también sean de utilidad para una visión más global de la vida universitaria. Me llama la atención desde hace años que se publican cíclicamente estudios sobre la situación de la Universidad Española, que en general la universidad estatal, las universidades, digamos, también algunas privadas, pero mayoritariamente universidades del Estado, que dan valoraciones en general bastante negativas sobre el futuro de la vida universitaria. El título de una colección, un volumen colectivo de importantes profesores catedráticos de la Universidad Española se titulaba nada menos La Universidad Cercada, testimonios de un naufragio, donde profesores que provienen del área de la famosa en España institución libre de enseñanza, de área laica, laicista, tienen una mirada bastante desconfiada sobre el futuro de la vida universitaria. En ese libro, que tomo un poco como punto de referencia o de diálogo, analizan en general 4 grandes cuestiones, como son muy propias de la vida universitaria, siguiendo la gran inspiración de José Ortega y Gasset sobre la misión de la universidad. Y allí insisten en poner en cuestión, en ahondar en la relación de la universidad con la cultura, en la relación interna de la universidad entre investigación y docencia, en el distinto rol que juegan los estudiantes y cuáles deben ser las líneas de pedagogía universitaria, y por fin la gran cuestión, sobre todo de las universidades estatales, de la autonomía universitaria. Al describir estas grandes áreas de interés,
lo que van haciendo muchos de los contribuyentes a este volumen colectivo es señalar defectos, desde luego, de la Universidad Española, pero que quizá también vemos en otros lugares. Por ejemplo, el riesgo de la burocratización, el de la endogamia y, por lo tanto, un cierto provincialismo, la subordinación de los intereses estrictamente universitarios al mercado laboral con un riesgo de utilitarismo en la concepción educativa, la postergación de las humanidades, que había hablado también Isabel antes, la falta de preparación de los estudiantes que provienen de la secundaria, la falta de tiempo para estudiar, ¿no? Son cosas muy obvias, pero que forman parte de un diálogo que los profesores mantenemos frecuentemente, cosas que detectamos, y el límite tanto para que estudie el estudiante como que investigue el profesor, etc. Curiosamente, esta obra que menciono, que tiene ya algunos años, no se hace cargo del desafío digital. Es llamativo el vuelco aceleradísimo que ha sufrido el mundo educativo cuando este libro, que está publicado en 2013-2014, todavía no registra los retos de los que se ha hablado hoy aquí, a los que ha venido a dar claridad la instrucción de la congregación de la que hablábamos al principio. Es llamativo que gente de vocación universitaria que han dedicado su vida a la universidad en España, en esos años 13-14, todavía no perciben el desafío que supone la revolución digital y la huella digital en la formación universitaria, lo cual nos indica y que la pandemia, como nos habéis explicado ahora perfectamente, ha puesto sobre el tapete como riesgo y como oportunidad. Por lo tanto, hemos escuchado aportaciones muy valiosas. Paso adelante para referirme en esta intervención a dos cuestiones que creo que identifican la situación universitaria española, quizá por extensión de otros lugares, cuestiones en un cierto sentido clásicas que podemos encontrar en versiones de otros momentos, pero que creo que hoy día son muy reales y que me parece que nos solicitan la atención. Son cuestiones oceánicas, complejísimas, pero yo las quiero sencillamente mencionar. La primera cuestión, también fue aludida ya hoy, es la cuestión de la unidad del saber. ¿Esta unidad del saber es posible o es imposible? Es un debate que reaparece con una cierta frecuencia y ahora iré a él. Y el segundo tema, todavía más amplio, es, dicho con una breve expresión, la secularización del saber. Menciono estas dos realidades, que son de suyo enormes, porque están relacionadas entre sí y creo que la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium las relaciona cuando no solo pide interdisciplinariedad, alusivo al problema de la unidad del saber en primera instancia, sino la transdisciplinariedad, es decir, un fundamento trascendente de los saberes humanos sin los cuales realmente se hace difícil, pero es la cuestión que hay que ver, comprender también el primer problema. Sobre la unidad del saber tendríamos contribuciones espléndidas, por supuesto, en la reflexión de la historia en el origen de las universidades, Universitas Studiorum, cómo se vertebra el saber en unidad y distinción. Podríamos venir más cerca de nosotros, al siglo XIX, un grandísimo clásico como John Henry Newman, que dedica su pasión a buscar cuáles son las claves para entender un saber unitario en un mundo ya, el del siglo XIX, muy distinto del medieval, quizá con más semejanzas al nuestro, pero yo me querría referir a un gran, también estudioso anglosajón, escocés, afincado en Estados Unidos, Alasdair MacIntyre, que ha trabajado también muchísimo sobre la condición universitaria y que denuncia con frecuencia lo que él denomina la fragmentación del saber universitario. Él considera que aquí hay una raíz en la evolución de la filosofía moral de la Ilustración y, más allá de las raíces históricas, en lo que insiste no es solo en que hoy tenemos una enorme cantidad de conocimientos que asimilamos en bruto. Se nos ha hecho a todos familiar la expresión, hasta hace poco desconocida, Big Data. Pues esto no es una curiosidad, es que es así, no solo en la informática, sino en la formación universitaria.
Dice, el problema no es solo de cantidad, dice McIntyre, sino de ausencia de un encuadre global, de una tradición o marco de referencia, donde insertar los datos. Por ejemplo, a mí esta es una cuestión que me parece de la máxima importancia y pienso que para nuestras instituciones es del mayor interés. El resultado es, efectivamente, dice McIntyre, una fragmentación que se atomiza hasta la saciedad en un mosaico de disciplinas autónomas hiperespecializadas, a lo que hemos aludido también. Lo que faltaría no es simplemente añadir otra especialidad, sino, dice más bien McIntyre, la necesidad de una concepción del mundo justificable racionalmente. Es decir, que se puedan reconocer principios universales portados, ya traídos, transmitidos, vivificados por alguna tradición, por algunas tradiciones, las que fueren. Por eso, la primera preocupación que se recoge en muchas de estas publicaciones sobre la vida universitaria es si estos elementos básicos se disuelven, qué identidad duradera le puede corresponder a la universidad, más allá de ser una business school o una escuela de formación profesional. Se trataría de una fragmentación en cuanto a los contenidos, es decir, la multiplicación de saberes y disciplinas al extremo, pero también es muy interesante advertir que de algún modo eso va acompañado de una debilidad de los sujetos del proceso educativo. Es una debilidad para poder usar la razón humana de distintas formas, pero siendo a su vez una misma energía, una misma capacidad que tiene sobre todo la fuerza de conectar, de relacionar, de poner en conexión unos saberes con otros. Aquí de nuevo podría resonar Newman, pero resuena McIntyre y resonarían muchos grandes. El análisis histórico, teórico se puede dejar, pero en la vida académica detectamos, pienso, en la vida universitaria tantas veces, señalo 3 dificultades o 3 límites en los que podemos reconocer este debilitamiento del proceso educativo. Al primero lo denomino intelectualismo, es decir, un saber que se transmite separado del sujeto que lo elabora y del sujeto que lo recibe. Es un conocimiento enlatado que enriquece y aumenta las bibliotecas que todos tenemos y que, sin embargo, por desgracia, puede impedir la conexión adecuada entre el aprendizaje, el conocimiento, la educación y la persona que participa del proceso. Consecuentemente, segundo riesgo, el individualismo. Cada profesor defendemos, puesto que yo soy profesor, estoy incluido, celosamente lo que hemos pensado, lo que hemos escrito y lo consideramos un patrimonio que debemos tutelar y proteger, que es lo opuesto, por así decir, de la pedagogía de comunión a la que nos hemos referido ahora. El saber convertido en barrera y no en puente. Como yo sé más que tú, progreso más que tú. Lo que yo sé tiene un valor que me pone por encima y que me permite marcar las diferencias, el saber convertido en barrera. Y en tercer lugar, y otra cosa que a mí me preocupa mucho, la pérdida del sentido de la vida universitaria como vocación personal. Es comprensible si yo me separo de mis conocimientos y del proceso de transmisión y recepción, y si lo que yo sé es mi patrimonio que debo proteger frente al otro, es muy difícil que la vida universitaria me haga crecer como persona y haga crecer a los demás como personas. Y por lo tanto, que la vida universitaria, más que vocación, sea puro oficio, sea una manera de ganarse la vida, por otra parte, honrada y digna, pero ya no una vocación integral. Por eso, cuando Veritatis Gaudium hablaba de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, nos ha puesto, creo, el dedo en la llaga de esta primera cuestión. Y creo que, desde luego, para las instituciones católicas de inspiración cristiana en todos los formatos, es una cuestión irrenunciable. Creo que lo sería para cualquier centro universitario. Creo que no durarán a la larga las universidades como tal y no podrán permanecer si no trabajamos, si no trabajan en esta cuestión. Pero desde luego universidades
que nacen de la, digamos, de la larga tradición que enseña la Iglesia es de todo punto evidente. Y quizá todavía más en el segundo aspecto al que me refería, más amplio y más complejo, pero que no quiero dejar de mencionar. He usado un término al principio y debo aclararlo para evitar equívocos. He hablado de una secularización del saber. Hay una forma legítima de hablar de secularización del saber, que es reconocer la legítima y necesaria autonomía de cada una de las áreas específicas del conocimiento humano, que deben tener sus propios métodos y sus propios procesos de aprendizaje y de transmisión de investigación. Es indudable. Y en las mejores expresiones, las mejores cabezas que han reflexionado en el mundo cristiano sobre la unidad y la relación última del saber, nunca se ha puesto en discusión esta legítima autonomía de los saberes. Por eso, cuando uso el término secularización, lo tomo de un autor americano. Para entendernos, me refiero a lo que hoy con otros términos se llamaría más bien laicismo o posiciones laicistas, y no a unas posiciones que se han denominado de sana laicidad o de laicidad positiva, o como se quiera. Cuando yo lo que voy a describir ahora es ahora brevísimamente, es, digamos, una dificultad que a mí me hace siempre pensar mucho. El ejemplo al que me refiero es el siguiente. En ese volumen colectivo, donde se examinan multitud de aspectos de la vida universitaria en España, el problema de Dios lisa y llanamente no existe. No hay problema de Dios en la universidad. Dios no es un problema. Por supuesto, no es una solución, pero ni siquiera es una cuestión. Y esta dificultad, este silencio digamos, consensuado, aceptado, para mí es una de las preguntas más abiertas y de los retos más importantes que percibo en el diálogo permanente con los profesores y con las instituciones públicas de enseñanza en España, en lo que yo alcanzo a tener. Creo que esta no es una cuestión exclusivamente española, ciertamente lo es de Europa y lo es seguramente de Estados Unidos, y creo que en América Latina no vamos muy lejos, pero lo dirán los latinoamericanos por su propia experiencia. Otro profesor, casualmente también de Notre Dame, un historiador, Brad Gregory, publicó un interesante estudio general sobre lo que él denomina las consecuencias no deseadas de la ruptura de la unidad de la fe en Europa a partir del siglo XVI. Pero, y este es un estudio general que no vendría hoy a cuento, pero dedica una parte específica del libro a ver las consecuencias que tiene sobre la vida universitaria. Y es muy interesante constatar en el estudio de este profesor, que es obviamente pues una aportación entre otras, cómo él considera, y es algo que me parece que también nos obliga a una autocrítica a los cristianos europeos, desde luego, a los cristianos europeos creo que efectivamente nos obliga a una autocrítica, puesto que este estudioso nos dice las consecuencias primeras de los enfrentamientos doctrinales entre cristianos en la Europa del XVI, que se prolonga hasta el final de la Guerra de los 30 años, dice él, le cito, es que los resultados son sumamente costosos, masivamente destructivos y totalmente inconcluyentes. Nadie pudo rehacer la unidad de la que había nacido la unidad del saber en Europa. Y añade, con un juicio histórico que yo leo ahora muy escueto y obviamente sobre un problema muy, muy complejo, pero creo que es interesante, dice lo siguiente. A medida que en Europa, sobre ese trasfondo de la fractura de la unidad de la cosmovisión de la que provenían tantas expresiones de la vida europea, dice, a medida que sobre ese trasfondo crece el reconocimiento del poder del conocimiento científico, que es en paralelo o junto con ello, los desacuerdos doctrinales que no se resolvieron en la cristiandad occidental fueron considerados, junto al pluralismo religioso en general, como la prueba de que la religión debía de ser recalificada como una pura materia de creencia o de opinión, y no como conocimiento, como algo subjetivo y no objetivo,
como algo particular y no universal. En el auge del positivismo y del naturalismo decimonónico de la ciencia, la teología es exiliada de las universidades de investigación, lo que él llama las research universities, a diferencia de las, digamos, puramente formativas, y en su lugar el estudio de la religión es una disciplina cada vez más marginal entre las que producen el verdadero saber. El pluralismo no querido inicialmente, esa fractura, llevó al mundo occidental en una trayectoria que no había elegido, a la que el conocimiento se secularizaba y la fe se subjetivizaba. Sé que resumo en muy pocas líneas un proceso complejísimo, pero yo no dejo de preguntarme qué responsabilidad tenemos nosotros para reabrir el uso de la razón humana en la comprensión última de su origen y de su destino y de su significado para la articulación de los saberes y para la relación decisiva entre los saberes y la vida concreta de las personas a las que van a servir los profesionales que se forman en las universidades. Gregory, este profesor, dice: hoy hay indicios de que podríamos entrar en una fase distinta. Se está hablando mucho de post-secularización, también se habla de post-cristianismo, y dice: las cartas se han removido, las cartas se han vuelto a barajar. Por lo tanto, hay oportunidad. Un proceso histórico, y como todos los procesos históricos, era contingente. Fue así, sucedió así, pero podría no haber sido así. Por lo tanto, no tiene por qué seguir siendo así. Y él dice: efectivamente, hoy día hay muchos elementos que permiten comprender cómo algunas culturas que se han concebido de manera plenamente autónoma, autorreferencial, comprenden que no tienen las soluciones para la vida de las personas, para afrontar los conflictos morales, para enlazar la galaxia de los saberes con el mundo de la ética. Y hay todavía poco, pero empieza a haber estudiosos que ya no se definen necesariamente como agnósticos o ateos para entrar en el mundo de la ciencia. No es una situación en absoluto adquirida, yo creo que es un territorio por el que queda mucho por andar, pero el proceso requiere, me parece, de todos nosotros y en particular de las instituciones que nos reconocemos nacidos de una tradición como es la tradición de la Iglesia, portadora de un significado para la vida de todos los hombres y para la vida de la historia, el poder entrar en esta lógica. Yo termino, he marcado muchos problemas por hacer, digamos, una aportación más bien cuestionadora, por abrir cuestiones conocidas. No he dicho nada que no conozcamos todos, pero no querría terminar sin decir que cada uno de esos aspectos que he mencionado, por así decir, en negativo, tienen inmediatamente la posibilidad de ser retomados en positivo, que donde hemos descrito un intelectualismo cabe una visión integral de la visión del hombre y de su ejercicio del saber, que donde he hablado de individualismo hemos escuchado una bellísima exposición sobre la educación comunional y donde la vocación universitaria está reflejada en todos los que han convocado esta reunión y en los que han intervenido. Hay muchos elementos sumamente esperanzadores. Los había en la historia, los ha habido en la historia de la educación universitaria y de la educación universitaria que ha nacido de la Iglesia, y los hay en el presente. Curiosamente, ya termino, los autores de ese volumen colectivo sobre la Universidad Española, que eran muy pesimistas, todos ellos de algún modo dejan espacio abierto, por ejemplo, al evocar las figuras de sus propios maestros o de su forma de concebir la docencia y la investigación, donde de hecho hay recursos que están vivos y presentes, aunque no marquen la doctrina o la mentalidad dominante. Querría de manera simplemente, puesto que lo he mencionado en algún momento, leyendo una preciosa reflexión de John Henry Newman, universitario gigantesco, y que en una de sus reflexiones famosas sobre la universidad dice lo siguiente. Dice: la influencia personal del maestro puede prescindir en cierto modo del sistema académico,
pero el sistema no podrá prescindir nunca de la influencia de las personas. Si hay influencia entre personas, hay vida. Si no hay influencia entre personas, no hay vida. Si se priva a esa influencia de su cauce debido, no por eso se eliminará, sino que esa influencia entrará de forma irregular o peligrosa. Un sistema académico en el que no hubiera influencia personal de profesores y alumnos es un invierno ártico. Creará una universidad de hielo, petrificada. Conocí una época en la que una de esas escuelas desarrollaban todos los sistemas de forma rutinaria y las formas ocupaban el lugar de la seriedad. Dice, yo quiero, y esa es la conclusión de la vida de Newman, yo he dedicado mi vida a la universidad para que aquella situación que yo conocí no se repitiera más. Y su vida confirma que todos los análisis y todos los diagnósticos, por muy crudos que sean, nunca pueden impedir por completo que exista este renacer de la influencia de las personas que regenera los sistemas y las prácticas educativas. Esa es mi confianza, como demuestra el acto de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias, padre Javier Prades. Difícil hacer una síntesis de todos los problemas que nos enmarcó. La verdad es que como fondo, a mí me gustaría volver sobre Newman, muy querido también. A él cuando le preguntaban cuál era el método o qué era lo que lo había motivado, qué lo acompañó en su camino de conversión, él decía que había que amar la verdad más que a sí mismo, ¿no? Y entonces ese camino me parece que es el camino que tenemos siempre para poder no caer en estos intelectualismos y poder empezar a mirar al otro también como método de vida, ¿no? Te agradezco las palabras y cómo nos introdujiste a la vida de la experiencia también universitaria, otra mirada, ¿sí? Una desde España y otra desde Portugal. Le doy la palabra ahora sí al padre Claudio Caruso, que es quien nos convoca y presidente de Crónica Blanca. Simplemente gratitud, esta virtud que nos hace tanto bien, aún en medio de una pandemia. Dios va a sacar, sabemos que todo lo que permite es para un bien mayor, y bueno, en este caso, 4 personas de distintos lugares del mundo, de distintos géneros, de distintas universidades, de distintos movimientos. O sea, la diversidad claramente es un valor, una riqueza enorme, y fundamentalmente quiero agradecer tomarse 1 hora y media en pleno verano europeo en sus vacaciones es más que una apuesta. Verdaderamente es una confianza grande en que vale la pena seguir haciendo sacrificios, seguir siendo corajudos, valientes. Las mujeres, siempre lo aprendí en este seminario, suelen ser más corajudas. De hecho, hablo en una universidad de medicina de frente a un gobierno socialista que le está poniendo una ley de eutanasia. O sea que demuestran un valor grande, y estoy seguro que Dios les va a seguir acompañando. Y nuestra oración, les prometemos, y a Monseñor Vincenzo, gracias por la fraternidad, por recibir siempre estas pequeñas iniciativas como un granito de arena más que suma a esa pasión por la educación que todos los asistentes tienen y seguirán desarrollando gracias a sus aportes. Y como dijo el padre Prades, son ideas que generan a su vez un montón de caminos que ojalá podamos seguir haciendo juntos, ¿no? Construyendo puentes a pesar de las diversidades. Así que gracias desde el fin del mundo y bueno, y gracias por ser siempre un eco ustedes, por colaborar tanto con ese hombre venido del fin del mundo al que le toca a sus 94 años la difícil, creo que es difícil, pero a su vez consoladora, gracias a ustedes y su trabajo, misión de guiar la barca de Pedro en esta época de olas bastante fuertes y grandes. Así que
Gracias, doctora Clara. Gracias, doctora Isabela. Un gusto, un verdadero gusto. Gracias, padre Javier. Te recuerdo hace muchos años en Madrid, en algunas charlas con mucha gente, y tante grazie eccellenza sempre della sua accoglienza. E so che è presente, sé que está presente, se me cambió el cassette, el arzobispo de la ciudad más linda de la Argentina. Han ido a muchos lugares ustedes, pero no sé si han ido a Rosario. Monseñor Eduardo Martín es el arzobispo de Rosario, que por casualidad es la ciudad donde nací. Así que gracias, Monseñor, por su presencia. No, gracias a ustedes por todo el aporte, la verdad muy rico, y bueno, me voy muy enriquecido por todas estas exposiciones, para seguir en el camino apasionante de comunicar, ¿no es cierto?, lo que hemos recibido. Bueno, gracias, y el domingo se descansa, ¿eh? Se intenta por lo menos. Buen domingo a todos. Prometido. Domingo. Gracias a todos. Gracias, Excelenza. Gracias, Isabel. Gracias, hasta Karina. luego. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Saludo a Rosario. Llevo en el corazón. Gracias.